Ok, continuamos entonces hablando sobre los tipos de arcaísmos léxicos y nos quedamos en los arcaísmos, ya vimos los arcaísmos de léxicos de verbos, ahora arcaísmos léxicos de adverbios. Y estos arcaísmos léxicos incluiría, por ejemplo, do. Por ejemplo, antes de, no sé si en algunos poemas ustedes han visto por doquier. Ah, bueno, ahora ya no se utiliza porque es relativo o equivalente a dónde. ¿Ok? Entonces a eso se refería ese uso de ese adverbio do es equivalente al a dónde. Pero ya nosotros utilizamos a dónde, ya el do no lo usamos. También en los pronombres cuyo en uso interrogativo, cuyo, de quién eran los pasos que se oyeron. No, yo no había escuchado tampoco esa de cuyo, creo que en alguna lectura por ahí, pero ya no lo utilizamos, sino ahora decimos de quién eran los pasos que se oyeron. Antes era cuyo eran los pasos que se oyeron. Entonces no nos hace mucho sentido porque no lo utilizamos ya. En cuanto a artículos, forma el del artículo determinado femenino singular, el espada, el oreja. Ya no se dice así, ahora es la espada, la oreja, ¿ok? En las preposiciones cabe, que ahora decimos cerca de, so, bajo o debajo de, como so pena, bueno, bajo pena o debajo de pena. Cabe, pues ya decimos cerca de, y así sucesivamente. Así es como se van haciendo estas modificaciones. Y finalmente, conjunciones, nen, nin, que es una copulativa, y maguer, que es una conjunción consensiva. Entonces, estos serían los arcaísmos léxicos y vamos a avanzar al siguiente tipo de arcaísmos, que son los arcaísmos gramaticales. Y los arcaísmos gramaticales son los que se producen en las formas de palabras, es decir, morfológicos, o en las estructuras o combinaciones, que son los sintácticos. Por ejemplo, la contradicción de ello, de ella, que sería de ello, de ella, ¿ok? Esa contracción es para hacerlo mucho más rápido y mucho más factible, pero ya no los utilizamos, ya usamos la palabra completa de ello, de ella. Otro ejemplo de los arcaísmos gramaticales serán los pronombres átonos como encíclitos de verbos conjugados. Ahí va el ejemplo para que me entiendan de qué les estoy, que me comprendan, pero que yo me explique mejor. Contéstole, viome, ofrecióse, rindióse, ¿ok? Uy, ya no los usamos. Entonces ahora decimos contestó, me vio, se ofreció, se rindió. Ya nosotros hemos hecho que se vuelva mucho más claro la idea que nosotros queremos expresar. Entonces, en realidad, todos estos cambios, muchachos, sirven para que nosotros podamos explicarnos y que se nos pueda entender mucho mejor lo que queremos decir. Para eso es que se sirven estas nuevas actualizaciones, ¿no? Otro ejemplo de arcaísmos gramaticales serán las formas ai, ei, para el pretérito imperfecto de indicativo jugai, comei. No lo decimos nosotros, eso se usa en España, pero ellos todavía lo mencionan así, no dicen coméis, jugáis, bueno, ya dicen así, pero de repente las personas que hablan, que son gitanos, ellos dicen comei, comei, jugai. Entonces, esas son formas que ellos sí utilizan. Y la forma ie para el pretérito o condicional de indicativo, hambrié, trairía, cantaría. ¿Ok? Entonces, pues esas son las formas que se utilizan de arcaísmos para que se den cuenta que realmente son muy viejitos, ya nosotros no los utilizamos, ¿ok? Entonces, eso es en cuanto a los arcaísmos. Y bueno, en cuanto al uso retórico de los arcaísmos, podemos decir que los arcaísmos pueden utilizarse deliberadamente en un texto como recurso o figura estilística y retórica. Entonces, cuando tú incluyes un arcaísmo en un texto, pues hace que las frases suenen anacrónicas, es decir, que no tengan un tiempo para el oyente y en el lector pueda provocar efectos expresivos, humorísticos o de virosimilitud en el discurso. Entonces, pues es tal y como lo hace, por ejemplo, el vestuario y la escenografía, el cine o el teatro, pues ponen arcaísmos en la boca de un personaje si la obra está ambientada en épocas pasadas.
Entonces, esto da como todo el contexto, usar arcaísmos da como ese contexto de viejito, de antiguo, de clásico, y le aporta esa nueva opción, ¿no? Ahora, yo les comenté que junto con los arcaísmos, pues se iban dejando detrás porque se daba paso a los neologismos, que son las palabras, la necesidad de expresar nuevas palabras para hacer un sentido nuevo o una referencia nueva a otro aspecto. Entonces, obviamente, pues estos neologismos, hay muchísimos que no, por ejemplo, como emoticono, arroba, bloguero, tuitero, son neologismos. Ya no se dice, por ejemplo, en mis tiempos teníamos lo que era Metroflog y no es Metrofloguero, o sea, ya no lo tenemos, ahora es bloguero, tuitear, cliquear, todas esas palabras son neologismos y se van haciendo que las otras ya vayan siendo renovadas, ¿no? Muy bien, siguiente vicio de dicción que vamos a ver hoy será el queísmo, ¿ok? Con Q, queísmo. Y el queísmo consiste en el uso incorrecto consiste en el uso incorrecto de la conjunción que, ¿ok? Cuando corresponde la secuencia de que. Dicho de otro modo, pues es la omisión de la preposición de cuando lo adecuado es utilizar de que. La secuencia de que, por su parte, pues se emplea como expresión introductoria de ciertos complementos cuando el verbo que rige la oración exige la preposición de. Entonces, el queísmo es frecuente sobre todo en el habla coloquial. Se aconseja evitarlo, pues se considera un barbarismo. ¿Ok? Entonces vamos a ver algunos ejemplos de queísmo. Ahorita vamos a ver la contraparte de queísmo. Y el queísmo, voy a decir, por ejemplo, en lo incorrecto. Este es uso incorrecto del queísmo o la proposición que. Tengo la sensación que ganaremos las elecciones. Lo correcto sería, tengo la sensación de que ganaremos las elecciones. ¿Ok? Incorrecto, ya era hora que fueran saliendo. Lo correcto es, ya era hora de que fueran saliendo. Incorrecto, nadie se dio cuenta que yo estaba ahí. Lo correcto es, nadie se dio cuenta de que yo estaba ahí. Incorrecto, dijo que llegaría antes que anocheciera. Lo correcto es, dijo que llegaría antes de que anocheciera. O sea, de que, bueno, ahorita que veamos el dequeísmo, pues vamos a entender para qué se utiliza ese. Y si nosotros lo dejamos así, en que suena como si fuera un barbarismo, o sea, se escucha mal estructurada tu oración. Entonces, por eso es que hay que tener mucho cuidado, al momento de poder estructurar nuestras frases. Siguiente frase incorrecta sería la convencí que viniera. Lo correcto es la convencí de que viniera. Entonces, otra frase, estoy seguro, incorrecta, que lo dejé aquí. Lo correcto es decir, estoy seguro de que lo dejé aquí, ¿ok? Ese sería el queísmo. Y vamos a ver ahora el dequeísmo. Y el dequeísmo se conoce como el uso inapropiado de la secuencia de que para introducir oraciones subordinadas, es decir, las oraciones subordinadas son las que dependen de otra oración que no admiten este régimen verbal. Entonces el dequeísmo en ese sentido pues implica agregar la preposición de antes de la conjunción que para forzar la secuencia de que, aunque el verbo que rige la oración no lo amerite. Entonces el dequeísmo se produce por una ultracorrección, es decir, para evitar cometer queísmo, error que es muy frecuente en el habla coloquial. Ya sé que suena complicado, pero vamos a ver los ejemplos y con esto nos va a quedar mucho más claro, ¿sale? Primer ejemplo incorrecto. Ella me dijo de que viniera a la casa. ¿Ya escucharon? Ella me dijo de que viniera a la casa. Lo correcto es, ella me dijo que viniera a la casa. Incorrecto. A Luis le preocupa de que los niños no hayan llegado. Correcto. A Luis le preocupa que los niños hayan llegado. Incorrecto. Yo opino de que lo mejor es bajar los impuestos.
Lo correcto, yo opino que lo mejor es bajar los impuestos. Incorrecto, les comunico de que mañana abrimos nuestro restaurante. Lo correcto, les comunico que mañana abriremos nuestro restaurante. Entonces, si pueden escucharlo con mucha atención, se pueden dar cuenta cuándo se utiliza uno y cuándo se utiliza otro. Entonces, una forma de evitar el decaísmo es formulando la oración con la cual tengamos dudas en una forma interrogatoria. Así, si la pregunta exige ir encabezada por la preposición de, entonces no estamos incurriendo en un decaísmo. Pero si al hacerla no suena con sentido, entonces estamos hablando de un error. Por ejemplo, si formulamos la oración, yo opino de que lo mejor es bajar los impuestos, en forma interrogativa sería, ¿qué opino yo? Y no, ¿de qué opino yo? ¿Me explico? A eso se significa poder hacer esa distinción. Muy bien, chicos, pues entonces hasta aquí terminamos este tema de hoy. Hay ejercicios, hay que hacerlos, parece que son muchos, pero en realidad son muy sencillos de realizar. Pueden hacerlos en su cuaderno si gustan, o pueden, si saben ni manejar el editor, pueden hacerlo también ahí, ¿ok? Me despido de ustedes con un gran abrazo, les deseo una excelente semana, cuídense mucho y nos vemos la próxima clase.